tal? A todos los hermanos, hermanas, saludando con fraternidad de espíritu, un abrazo, un saludo fraterno, de corazón a corazón. Pues aquí una vez más vamos a abordar un tema, una continuación de lo que estábamos hablando anteriormente sobre el inframundo, los seres inorgánicos. Y sobre todo, pues ahora en este momento quiero enfocarme a una parte de la enseñanza que es fundamental dentro de lo que es el camino tolteca, o toltecayo, vista como un camino iniciático, como un camino de despertar, como un camino que tiene la intención de hacernos ver la realidad de quiénes somos realmente. Seres cósmicos, fuego sagrado, seres divinos, si ustedes lo quieren ver desde ese punto de vista. En fin, es simplemente seres de conciencia, seres que saben dónde están parados, cuál es su razón de ser, estar y existir en este universo, en este mundo, en esta vida, aquí y ahora. Pues bien, les decía yo que estos conceptos que maneja Don Juan, que no los dice tal cual están en los códices, obviamente, pues él está transmitiendo una enseñanza ya destilada, ya directa, sin tantos rollos. Pero la idea es cotejar esto con los códices, es decir, lo que está escrito en el lenguaje pictográfico de los antiguos mexicanos, de las antiguas culturas de México, que es de donde se saca realmente, de donde está plasmado ese conocimiento, sí está ahí. Y nada más pues hay que descifrarlo, hay que pasarlo a un lenguaje más actual, más moderno, para que podamos entenderlo. Pero esto es sabiduría universal. Muchas culturas del mundo han tenido idea de esto, y pues bueno, los mexicanos antiguos no fueron la excepción. Lamentablemente, pues por los eventos históricos tan traumáticos, tan dramáticos y trágicos que existieron en esto que llaman los académicos la escuela oscura, un choque de culturas, en realidad fue una invasión. Se dejaron venir estas bestias, estos seres inorgánicos, depredadores, pues en búsqueda del oro material, ¿no? Cuando el oro, aquí en el México antiguo, el oro representaba la sabiduría, representaba los tesoros espirituales, los tesoros asociados con la conciencia solar, básicamente es eso. ¿Sí? Voy a entrar a la temática del inframundo, los 9 ríos, voy a explicarlo, pero antes, ahorita yo les mencionaba de esto que se conoce como conciencia solar, el oro solar. Miren ustedes aquí esta estatua, que dicen los académicos que es el Tonatiuh, el dios Tonatiuh, así le dicen, pero eso es absolutamente falso. Quiero aclararles que yo me he declarado en rebelión en contra del oscurantismo y de todas estas falacias que ha divulgado incluso a nivel mundial la escuela oscurantista o la escuela negra, de la columna negra, que es la academia. La traigo con ellos y con las religiones, ¿no? Ya pues me tengo que declarar con el debido respeto, pero pues somos rebeldes. El guerrero tiene que ser rebelde. Si no eres rebelde, pues no eres guerrero. Si tienes que rebelarte en contra de lo que no es, en contra de la mentira, en contra de todo aquello que esclaviza al hombre y a la humanidad. Nosotros somos buscadores de la liberación total. La tercera atención que decía Don Juan es la libertad total. El tolteca busca la libertad total, y eso implica guerrear, así literalmente, contra aquello que te ata, contra aquello que nos sujeta, que no nos permite desplegar las alas del águila y volar.
Esto puede sonar muy hippie, muy fantasioso, lo que ustedes quieran y manden, pero cuando nosotros empezamos a explorar los niveles de conciencia, las esferas de conciencia, este mundo del nahual, la segunda atención, la realidad aparte, pues vamos descubriendo cosas, pero lo vamos descubriendo porque lo vivimos. Este es un conocimiento que se tiene que experimentar. Si no, pues no vale de nada, ¿no? Bueno, en fin, en este momento yo estoy únicamente haciendo un análisis de los diferentes símbolos, códices, estatuas, que actualmente pues son reliquias, son piezas arqueológicas. Esto, por ejemplo, lo podemos encontrar en el Museo Nacional de Antropología, ¿sí? Mostrado, ya les decía que lo muestran como si fuera el dios Tonatiuh. Los toltecas tenemos que hacer a un lado la idea de dioses. Aquí no hay dioses, ¿sí? Ya les he explicado esto antes. Aquí lo que hay es conciencia, lo que hay es teot, energía. ¿Es sagrada? Pues sí, porque es parte del universo. Porque lo sagrado es aquello que sustenta la vida. Por eso es sagrado. Lo sacro, lo fundamental, ¿sí? Lo que sostiene el mismo universo, la misma existencia. Eso es lo sagrado. Tiene que ver con el coxis. Ya lo he explicado en unos videos anteriores, en los primeros videos de este canal. Ahí les suelto un rollo muy amplio, demasiado extenso. Bien, pues aquí está. Este no es Tonatiuh, en realidad este es un tolteca, un hombre de conocimiento. No tiene nada que ver con Tonatiuh. No es Tonatiuh, definitivamente. Es un tolteca, es un hombre de conocimiento que se encuentra en una postura de observación, de acecho. Puede ser que esté en una montaña observando quizás una puesta de sol, ¿sí? Pero lo interesante de este tolteca, esto es definitivamente la representación de un hombre despierto, de un hombre de conocimiento, de un auténtico tolteca antiguo, ancestral. Y vean ustedes esto que está en sus espaldas, que pues también dicen que es la representación de Tonatiuh, es decir, del sol. Pero no, esto va más allá. Esto es realmente Castaneda menciona algo que tiene que ver con el punto de encaje. Y dice don Juan que se encuentra justamente detrás, en la espalda. Él dice que está a la altura de los omóplatos, separado del cuerpo una cierta distancia. Bien, lo que estamos observando aquí es eso, el tonal, el punto de encaje. El punto de encaje, que es ese punto, ese centro, donde se confluyen todas las fibras, hilos, que están interconectados con todos los teots, hablando en lenguaje anahuaca, es decir, con toda la creación, con todas las formas de conciencia o todas las criaturas que forman parte del cosmos entero. ¿Sí? En la medida en que el tolteca va moviendo ese punto de encaje, va percibiendo diferentes aspectos de la realidad. El objetivo es percibir la realidad completa. Eso significaría la tercera atención, significaría la libertad total, el conocimiento del todo, la integración del todo. El punto de encaje es lo que don Juan menciona como ese centro donde todas las conciencias se unifican. Ahí se recapitula toda la realidad del cosmos. Ese es nuestro punto de conexión, digamos, con la realidad aparte, donde el tonal y el nahual ahí están concurriendo. Tan es así que miren, el Nahuiolin, esto se llama Nahuiolin, este símbolo que está aquí en el centro de Tonatiuh, es un ojo, ¿sí? De hecho, ahí lo están representando con un ojo en el centro. Cuidado con los conspiranoicos porque van a decir que es el ojo
de Lucifer, que es el ojo de los Illuminati, no tiene nada que ver con esto. Ese ojo representa visión, ¿sí? Es la visión interior, ¿sí? Ver para el tolteca es primordial. A partir de que el tolteca ve, ¿sí?, diferentes aspectos de la realidad, es como su conciencia se va moviendo, se va expandiendo. Básicamente es eso. No voy a darle más rollos, pero aquí está la muestra arqueológica, ¿sí?, de que ya tenían los toltecas antiguos esos conceptos, ¿sí? Esto es el cuerpo de luz también, ¿sí? El tolteca se sabe sol. El tolteca es un sol, ¿sí? Es hijo del sol en un aspecto. Por eso es un tonal, ¿sí? Es una fuente de luz que irradia. ¿Sí? Eso se puede ver. ¿Sí? Aquí lo estoy describiendo de una forma bastante superficial, por cierto, para no extenderme demasiado. Ahora bien, aquí hay un concepto importantísimo que es el Nahui Olin. Olin significa movimiento. Nahui significa 4. ¿Sí? Y ahí viene la palabra Nahual también. Bien, el Nahui Olin, o 4 movimiento, se refiere al movimiento de 4 centros de conciencia. ¿Sí? 4 centros a partir de los cuales se percibe la realidad. El hombre común se maneja por lo regular en uno de ellos nada más. Cuando mucho 2 centros de conciencia o de percepción de la realidad. El primero pues es el tonal, es decir, lo que observamos con nuestros sentidos físicos. Los 5 sentidos físicos, la vista, el olfato, el tacto, el oído y el gusto. Esas son nuestras interfaces a partir de las cuales nosotros percibimos la realidad física, material, de los objetos que nos rodean. Pero esta es una fuente limitada de información. Es decir, nuestros sentidos nos engañan, no nos están revelando la verdadera naturaleza de la realidad. Por lo tanto, no podemos confiar exclusivamente en esos sentidos. Necesitamos abrir nuevos sentidos. El tolteca sabía que tenemos otros sentidos que van más allá de los físicos. ¿Sí? Entonces hay otros 3. En este momento no me voy a meter en eso porque es un tema muy aparte que es muy especializado. ¿Sí? El resto de los sentidos corresponden a aspectos de la conciencia, ¿sí?, que son de esto que don Juan llama la realidad aparte, o el mundo paralelo, o el mundo gemelo del mundo orgánico. Ya son los reinos del Nahual, ¿sí? Es el mundo de lo invisible a los ojos humanos, pero que puede ser sentido, que puede ser percibido con otros sentidos. Así, en resumen, otro aspecto del Nahui Olin es el movimiento. Olin significa movimiento. Este es el símbolo del Olin. Es algo así como la cruz de Quetzalcóatl. Es una especie de X o una cruz, simplemente una cruz simétrica. No le voy a decir la cruz de San Juan, por favor. Si aquí tenemos nuestro propio lenguaje, nuestros propios términos, entonces hay que usar los términos anahuacas, los términos toltecas. Aquí le llamaban la cruz de Quetzalcóatl. Bien. Precisamente porque Quetzalcóatl es un estado de conciencia integrado totalmente. ¿Sí? Quetzalcóatl integra la conciencia cósmica con la conciencia de los reinos de la tierra, hasta el mismísimo inframundo. Bien, integra todo. Es el ser totalmente liberado, un Quetzalcóatl. Eso es un estado de conciencia equivalente al estado crístico que dicen los gnósticos.
Bien, el all-in es importantísimo. Dice don Juan que el punto de encaje por lo regular permanece fijo, ¿sí? Es decir, no tiene movimiento. Hay que moverlo. El punto de encaje se puede mover por actos conscientes, por esfuerzos conscientes, es decir, por ejercicios dirigidos con esa finalidad de mover el punto de encaje, o bien a veces se puede mover accidentalmente, entre comillas, por ciertos eventos principalmente traumáticos. Estas experiencias de la vida que son muy fuertes, muy traumáticas, que suelen ir acompañadas de mucho dolor y de mucho miedo, ¿sí? Esa es, digamos, una de las formas más comunes en las que a veces el punto de encaje se llega a mover. La mayor parte de las personas no son conscientes de que esto suceda, porque esto se está dando en niveles de conciencia a los que la conciencia ordinaria no repara, no se da cuenta. El mundo del otro lado es un mundo muy oculto, hay muchos velos que hay que traspasar. El viaje al inframundo es una forma consciente, ¿sí? Un esfuerzo, una manera de ejercer un esfuerzo consciente para poder realmente entrar en plena conciencia a esa otra realidad. Pero hay ciertos peligros. O sea, no es fácil. No es fácil. ¿Sí? Bien, el punto de encaje se puede mover así, de forma consciente. Esto ya requiere dominio, requiere entrenamiento, requiere prácticas muy específicas. Voy a hablar ligeramente sobre de ellas. Y también puede moverse de forma por los eventos de las experiencias que vivimos en nuestro mundo cotidiano, estas experiencias que nos sacuden, que nos hacen a veces hasta tocar fondo, ¿no? El dolor es un maestro en este caso, ¿no? Pero el tolteca puede entrar en estos estados de conciencia sin necesidad de someterse a niveles de dolor o sufrimiento, que es lo que algunos mexicas hacían. Bueno, creo que todavía algunos lo hacen. Todavía hay gente muy atrapada en prácticas arcaicas, caducas, obsoletas. Pero bueno, pues todo es válido, está bien. Si les funciona, está bien. Por ejemplo, esto de martirizarse, de atravesarse la piel o partes del cuerpo con púas de maguey, ¿no? En la religión, por ejemplo, los azotes, la autoflagelación, pues realmente es una forma muy burda, realmente y muy dudosa, es decir, sus efectos en cuanto al mover el punto de encaje, entrarnos a hacernos entrar a niveles de conciencia expandidos, sinceramente, es muy cuestionable. Sin embargo, es uno de los métodos. El faquirismo, por ejemplo, ¿no? La martirización del cuerpo con el fin de evadir la carne, ¿no? La corporalidad, y eso te hace entrar en otros niveles de conciencia. Por ejemplo, es parte del faquirismo, ¿no? Buda, Siddhartha, cuenta la historia que siguió uno de esos caminos y se dio cuenta que no era por ahí, ¿verdad? Que realmente era muy limitado y muy cuestionable como un sistema de expansión de conciencia. Pues aquí también se practicó eso, ¿no? Hay mexicas bueno, es que es increíble porque esto en ciertos círculos se sigue haciendo. Se sigue sometiendo el cuerpo a la autoflagelación, al castigo, por decirlo así, pero consciente, dirigido, ¿no? Con esta intención. Por ejemplo, el hecho de ponerse ganchos en la piel, atravesarse la piel y colgarse, ¿no? Es decir, hay unas prácticas que pues se mantuvieron secretas
precisamente porque son prácticas que no todo el mundo las va a hacer ni las debe hacer, ¿no? Bien, esas son formas o ejercicios, no los recomiendo de ninguna manera, son de la vieja escuela, pero pues no son métodos actualmente muy prácticos. Realmente me parece que su resultado es muy pobre, por eso se han ido abandonando, ¿no? El camino tolteca es un camino experimental, es un camino donde se tiene que experimentar. Si algo no funciona, lo haces a un lado. Bien, el otro camino para mover el punto de encaje, la intención de estas técnicas es mover el punto de encaje, básicamente, para que la conciencia se expanda y podamos entrar en esos niveles de percepción, despertar, destapar estos centros de percepción de conciencia que están en nosotros. Otros sentidos. Esos otros sentidos los representa el ojo, ¿sí? Este ojo es el que se va abriendo cuando se le da movimiento a esos 4 centros energéticos, o de percepción, o cuerpos también, porque cada cuerpo tiene sus sentidos. El cuerpo físico tiene 5 sentidos, el cuerpo álmico, el cuerpo de luz, el cuerpo etérico, el cuerpo causal o el mismísimo Nahual. Todo tiene la intención de llegar a la conciencia del Nahual. Bien, que sería el máximo nivel de conciencia, o quetzalcóico, o cuculcánico, dirían los mayas. Bien. Bueno, todo esto requiere acción, requiere movimiento. Si el punto de encaje no se mueve, no tiene all-in, ¿sí? Va a estar estático, evidentemente, y estaticidad para el anahuac es muerte. Ahora sí, voy a pasar al tema original, al tema inicial, que son los ríos del inframundo. ¿Sí? Este es uno de los, vamos a decir, primeros peldaños en el camino del despertar de la conciencia para el tolteca. Y me parece que para cualquiera que aspire a mover su punto de encaje, pues tiene que pasar por esto, que es el lado oscuro. Decía Carl Gustav Jung, la confrontación con la sombra. La confrontación con nuestra sombra, con nuestro propio lado oscuro, porque el Mictlán, el inframundo, es un lugar de oscuridad. Les decía en el video anterior, para irme rapidito, que hay 4 cuerpos del inframundo, por decirlo así. Les decía que primero está el inframundo físico. Hay un aspecto material del inframundo que tiene que ver con nuestros intestinos, nuestro sistema digestivo. Aquí la alimentación es importantísima, ¿sí? Ya por sí mismo este tema requiere también ponerle mucha atención, porque tiene que ver con lo que comemos como alimento físico, ¿sí? Les voy a decir una cosa, hay diferentes escuelas, el vegetarianismo, el veganismo y los carnívoros, ¿no? Bueno, esto es otro tema porque tiene que ver con Malinali, que está en el tonal Mashot. De esto voy a hablar aparte. Si está en el tonal Mashot, quiere decir que es relevante, es trascendente, y hay que ponerle mucha atención. Entonces la alimentación tiene que ver con Malinali, la hierba torcida, y tiene que ver también con uno de los caminos que sugiere don Juan, o que le propone don Juan a Carlos Castaneda, para adquirir visión, y uno de ellos son las plantas de poder. Ya les hablé de los animales de poder, uno de ellos es el Xoloitzcuintli, el guía, que por cierto estaba yo repasando una de las lecturas de los libros de Carlos Castaneda, donde, fíjense qué curioso, ¿no? No me acordaba yo de ese detalle, donde Carlos Castaneda, don Juan, está en una sesión, una rueda de medicina, le llamamos nosotros, los que hemos practicado esto, yo lo he hecho,
Esto no es teoría, yo ya les contaré experiencias en algún momento. Pero bueno, las ruedas de medicina se refieren a las ruedas o ceremonias que se hacen con el jicuri, con el peyote, con algunas plantas sagradas. Nosotros las llamamos plantas de poder o plantas sagradas. Aquí en México, las más conocidas, las menciona Carlos Castaneda en sus libros, pues es el jicuri, él le llama peyote, también se conoce como peyote, el hongo o los hongos, muy dados a conocer mundialmente por María Sabina, que yo tuve el gusto de conocer, y mi primera experiencia cuando yo tenía 19 años de edad pues fue con ella. Ya les contaré. Que son los hongos, o los niños santos, les decía ella, los hongos alucinógenos. Hay algunas, la hierba del diablo, que básicamente es el toloache, una hierba muy peligrosa. Cuidado con esto, lo estoy mencionando rapidito. El San Pedro, bueno, más no es de aquí, pero la ayahuasca es otra de ellas. Y hay muchas otras, pero bueno, ya con estas que he mencionado es suficiente. Hay que tenerles muchísimo respeto a Malinali. Hay que tener muchísimo respeto. Esto no es juego, señores, Cuidado. Cuidado con eso, porque hay trampas, ya les dije. Esto es parte del reino del inframundo, del Mictlán, del Xibalba, donde hay muchos peligros y podemos quedar atrapados. Las plantas de poder, al igual que los animales de poder, merecen mucho respeto. Hay que tratarlas con muchísimo respeto, con mucha prudencia, ¿sí? Con sabiduría. Aquí se requiere la guía, la dirección del Xoloitzcuintli, del maestro, del guía sin ego. Eso es un perro, un guía sin ego, sin egos. Bien. Ok, perdón por el ok. Bien, las plantas de poder son un medio, una forma, en realidad son muletas, son herramientas del chamán o del, perdón, del iniciado o del aspirante al chamanismo, perdón, cuya única intención y finalidad pues es entrar, despertar, activar parte de estos centros, de estos sentidos que están adormecidos en la conciencia normal y que en algún momento dado estas sustancias psicotrópicas pueden activar. Hay zonas del cerebro que están muy dormidas, están inactivas, ¿sí? Y ahí es donde están estos centros de percepción. Todo esto lo podemos ubicar en la cabeza, principalmente. Las plantas de poder lo que hacen es activar, bioquímicamente hablando, cierto tipo de redes neuronales, de tal manera que al activarse más redes neuronales, la percepción se amplía, es decir, las funciones cerebrales trabajan más, son más intensas, y esto hace que se puedan percibir aspectos de la realidad que en la conciencia dormida no se perciben. Ese es más o menos el secreto, se lo estoy diciendo muy largo. Hay estudios científicos incluso al respecto, nada más que la bronca de la ciencia material es que todo lo enfoca exclusivamente en el tonal, ¿sí? Y ya vimos que no todo puede ser explicado desde el punto de vista de la ciencia material. Eso es una presunción. La ciencia material nada más es puro tonal. Son puros aspectos de la realidad física, pero la realidad esa parte ya no las entiende. Ya no encajan las leyes de la física normal, de la biología normal, porque estamos hablando de cuerpos inorgánicos que están conectados al orgánico. Eso sí. Bien. Entonces, bueno, las plantas de poder, cuidado, porque se puede
las plantas de poder nos permiten ciertamente entrar en estados de ensoñación, ¿sí? Pero hay peligros, hay trampas. Las plantitas no son ni buenas ni malas. Yo diría que son más buenas que malas, pero tienen su parte dual, ¿sí? Tienen su lado dual y pueden atraparnos, ¿sí? Desgraciadamente esto se observa, se puede ver en la experiencia cotidiana, ¿no? Y eso que no me estoy hablando de las plantas sagradas, ¿no? Ya no les voy a decir las drogas sintéticas, que bueno, pues te comen totalmente el cerebro, los cuerpos, esto está guiado por entidades. Mezcalito, por ejemplo, dice don Juan, mezcalito es una entidad, es un espíritu, es el espíritu del peyote, del peyotito o del jicuri. Eso significa que es una conciencia orgánica, no es inorgánica, ¿sí? Es un elemental, es parte una conciencia que forma parte de esa cactácea, en este caso el peyotito. Y entonces es él quien guía, o él o ella quien guía, es quien va a fungir como el Xoloscuincle que te va a guiar a esas zonas del inframundo, de la realidad aparte, para que tú veas, para que tú conozcas, y por lo tanto adquieras un mayor conocimiento de la realidad o de otro aspecto de la realidad. Pero no es más que una muleta, ¿sí? Generalmente estas plantas que son medicinas se usan para aquellos que están muy petrificados. Es decir, entre más pendejo seas, a lo mejor más vas a necesitar. Pero tiene que llegar el momento en que no necesitas de esto. No necesitas de las plantas sagradas. La planta sagrada es un bastón, una muleta para ayudarte a caminar en los primeros peldaños apenas. Esto es una desgracia porque mucha gente ha abusado de ellas terriblemente pensando que con eso pues ya vas a ser un iluminado, ya con eso eres un chamán, ya con eso eres un gran brujo, con eso eres un gran nahual. Gran error, pero lamentablemente eso existe, ¿sí? Y hay cosas que, bueno, ¿para qué les digo? Ha habido consecuencias muy graves. Cuidado con esto. Esto por eso nada más lo menciono así, por pura prevención. Hay que tener mucho respeto. Pues bien, esa es la primera puerta, fíjense. Y todavía falta que te dejen entrar. Aquí está, he puesto una lista de los diferentes nombres de los ríos del inframundo, que son cada río es un plano hacia el mundo de lo subconsciente. Esto es un viaje interior, un viaje hacia nuestro lado oculto, hacia nuestra sombra. Tenemos que conocerla, tenemos que conocer las trampas que hay ahí, para poder realmente empezar a ser dueños de nosotros mismos. Esto mueve el punto de encaje. Cuando se empieza a mover el punto de encaje, te empiezas a dar cuenta de cosas que antes no sabías ni que existían. Entonces hay que estar muy preparados, porque luego puedes ver cosas que te pueden asustar, te pueden espantar. Hay reacciones. Esto es un camino de guerreros, ¿sí? Ya hablaremos de los 4 enemigos del guerrero. El primero es el miedo. Aquí nos vamos a enfrentar con el miedo. Nos vamos a enfrentar con nuestros miedos. En primer lugar, ¿sí? El primer enemigo del guerrero es el miedo. Pues a pesar de él tienes que enfrentar, tienes que hacer este camino, si quieres verdaderamente. Hay otras trampas en las que se puede caer. Unas son más sutiles, ¿sí? La claridad. Ya hablaré de esto más adelante, que significa cómo engloba, cómo encaja en esto.
Son trampas. Aún tener mucha claridad de las cosas es una trampa. ¿Sí? Aquí es donde se van formando estos egos, en la parte subconsciente. ¿Sí? Otro, el poder, que algunos dicen que es donde Carlos Castañeda se quedó atrapado. En el enemigo, el poder le ganó. Pues el que es guerrero tiene que vencer estos enemigos. Y el último, el cuarto, es la vejez. Bueno, voy a continuar en la siguiente parte. De momento, perdón, de momento lo voy a dejar aquí.